Hemos disfrutado de ya varios tiempos de compartir, pero vamos a tener ahora un tiempo para estudiar la palabra de Dios y estamos en este tiempo de verano tomando una serie de estudios relacionados con las profecías bíblicas. Y no estamos estudiando las profecías porque solamente nos resulta interesante o nos parece que va a haber mucha curiosidad y queremos que gente esté pensando en lo que estamos diciendo. Lo hacemos porque Dios le da mucha importancia a este tema. Alguien sacó un cálculo de que cerca de un cuarto de todo el contenido bíblico era profético en el momento en que se escribió. Así que la profecía representa una parte muy grande de tu Biblia. Así que simplemente por ese hecho debería ser suficiente creer que tenemos que entender profecía. Pero hay otras razones. La semana pasada yo tomé un momento para explicar cómo Dios diseñó las profecías para que incidan en nuestra vida cristiana, para que pensar en las promesas que Él nos dio de lo que Él va a hacer en el futuro sean para nosotros un aliento, sean una motivación para poder vivir una vida santa, para poder vivir una vida consagrada a Él, para entender la vida de cuerpo y para vivir hoy como peregrinos y extranjeros que estamos yendo hacia la ciudad celestial. Así que es muy necesario que todos estemos pensando en la profecía constantemente. Y la verdad es que cuando estábamos pensando con los ancianos sobre este tema, pensábamos qué valioso sería para la iglesia dedicar varias semanas en afirmar estos conceptos en nuestra mente. Y la profecía bíblica ha creado mucha especulación y mucha confusión en el mundo cristiano. Ustedes saben que hay muchas ideas rondando por ahí y que muchas veces hasta la profecía ha traído mucho tropiezo a gente porque se han dicho cosas tan absurdas que hoy casi hablar de profecía para muchos es hablar acerca de especulaciones y cosas que no estamos seguros. Pero la profecía bíblica, lejos de ser eso, es muy clara. Dios nos dio una instrucción clara porque para poder tener el fruto de la profecía bíblica necesitamos entenderla. O sea, no va a producir ningún aliento, ningún gozo, ninguna expectativa, ninguna motivación, una profecía confusa. Entonces, no, Dios nos dio un mensaje muy claro y entendible. Así que en las próximas semanas vamos a estar pasando por los eventos de la profecía bíblica uno por uno para poder entender cómo se ve la agenda de Dios en lo que viene por delante. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y vamos a ir viéndolo en orden cronológico. Si vos querés tener una imagen, un cuadro de cómo se ve esto, te invito a que a la salida mires a la izquierda y arriba y vas a ver, capaz que te llamó la atención cuando llegaste, un cartel que pusimos ahí para estas semanas, donde hay unos gráficos que te pueden ayudar a ubicarte y saber de qué se trata el orden de eventos que Dios señaló en las Escrituras que vienen por delante antes del estado eterno. Entonces, ahí vos podés ir e ir siguiendo cada semana lo que vamos estudiando, porque vamos a ir tomando un evento a la vez para cubrir en lo que podamos en las próximas 6 semanas estos eventos que vienen. Hoy lo que vamos a hacer es estudiar el próximo evento que fue anunciado por Dios en las Escrituras y que estamos esperando que suceda en cualquier momento. La verdad es que hoy hay mucho que se habla de cómo lo que vos ves a tu alrededor está cumpliendo las profecías bíblicas, pero nada de eso es verdad. La Biblia no predijo la invasión de Gaza a Israel, no predijo las caídas de las Torres Gemelas, no predijo ninguno de estos eventos que salen en las noticias y que esas predicaciones sensacionalistas tratan de conectar con algún texto bíblico. Nada de eso está en la Biblia. Cuando la Biblia habla de la profecía, el próximo evento que está señalado claramente en las Escrituras, que va a iniciar la agenda del tiempo del fin,
es el que vamos a estudiar ahora y es el rapto de la iglesia. Hay 3 pasajes. Bueno, si nunca escuchaste la palabra rapto, la vamos a estudiar, pero tiene que ver con el evento en donde Cristo va a venir a llevar a su pueblo para estar con Él en el cielo. Y el término rapto hace referencia a la rapidez con la que este evento va a suceder cuando el Señor se lleve a su pueblo. Y hoy lo vamos a estudiar con más detalle. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento que son los pasajes claves para entender esta doctrina. Y se los quiero leer, aunque nos vamos a enfocar en uno solo, ¿sí? Vamos a estar en el último. Pero déjenme leerles primero Juan 14, versículo 1. Y estas son las palabras de Jesús, que le dijo esto a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y presten atención ahora. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este texto nos recuerda que Cristo, después de su ascensión, ahora a la diestra del Padre, está cumpliendo esta promesa, preparando el lugar para que en el momento en el que el Padre designó, Él pueda hacer esto que dice acá tan claramente, Él pueda volver y tomar a sus discípulos, no a los 12, porque los 12 ya murieron, ya no están. Esta profecía tenía que ver con la iglesia, a quienes representaban estos 12. Y Cristo iba a tomarlos a sí mismo y los iba a llevar a otro lugar. Este pasaje no está hablando del regreso de Cristo para reinar sobre la tierra, claramente, porque en este pasaje se habla de tomar a estos discípulos para llevarlos con Él al lugar en donde Cristo está preparando la morada del Padre. Claramente esto se refiere a lo que llamamos hoy el cielo. Entonces, en este pasaje Jesús está hablando del rapto, sin usar la palabra rapto, y explicándonos algunos de los conceptos más importantes de esta doctrina. También en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, Pablo dijo lo siguiente, en este capítulo tremendo donde habla acerca de la resurrección física, corporal de los creyentes y la defiende. Él dice en el versículo 51, 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio. Misterio no significa algo oculto, algo imposible de entender, sino es algo que antes no se sabía, pero que ahora fue revelado por Dios. Y la verdad es que lo que Pablo está a punto de decir no lo habían entendido los santos del Antiguo Testamento, porque Dios nunca lo había revelado. Era un misterio, estaba oculto. Pero ahora sí, la iglesia lo sabe y Pablo le está recordando esto. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Estoy usando esta imagen del dormir para hablar de la muerte. O sea, no todos los creyentes van a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando de un evento en donde se van a dar varias cosas, que él habla de una resurrección de los salvos, pero habla también de una transformación instantánea para personas que nunca van a gustar la muerte, sino que van a pasar del estado presente con un cuerpo animal, terrenal, y van a ser transformados para tener un cuerpo celestial con el que van a vivir por toda la eternidad con el Señor. Entonces, este evento que está describiendo lo que va a pasar el día del rapto. En ese día va a suceder lo que se está describiendo acá, de esta transformación de los cuerpos de los creyentes que estén vivos en ese momento. Pero el pasaje que quiero estudiar con más detalle está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Así que si abren sus Biblias ahí vamos a quedarnos
y pasar el resto del tiempo juntos. Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer del versículo 13 al 18. Antes de leer el versículo, quiero que te acuerdes de lo que está pasando acá en el contexto. Pablo había visitado Tesalónica junto con Silas cuando, estando en el viaje misionero, el Señor cerró todas las puertas y ¿se acuerdan que ahí estando en Troas, él tuvo la visión de un varón macedonio que le rogaba a Pablo diciendo, pasa y ayúdanos? Así que Pablo tomó por hecho de que el Espíritu le estaba guiando a ir a Macedonia y viajó para allá. Y el primer lugar donde llegó a predicar fue a Filipos. Y de Filipos pasó a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy importante del mundo romano, especialmente por ser una ciudad que estaba en una ruta muy transitada, muy importante para el imperio. Y Pablo creyó que ese era el lugar donde había que establecer una iglesia fiel para que el evangelio se pueda diseminar por el mundo. Así que fue muy intencional. Él llegó a Tesalónica y empezó a predicar. Y gente malintencionada, judíos, levantaron una turba ahí en Tesalónica que terminó llevando a que Pablo tenga que escapar de la ciudad, solo 3 semanas después de haber llegado. O sea, en 3 semanas Pablo llegó, les predicó, muchos se convirtieron, la gente empezó a levantarse, él les instruía constantemente todo lo que él pudo y hasta que ya no pudo más y escapó de Tesalónica, dejando atrás una pequeña iglesia que se había establecido ahí. Un tiempo más pasó y Pablo ahora estaba en la ciudad de Corinto. Y él no podía sacarse de su cabeza la iglesia ahí en Tesalónica. Él no podía volver a Tesalónica porque tenía pedido de captura, ¿sí? Su cabeza tenía precio. Así que él no podía volver allá. Y decide mandar a Timoteo para ver cómo estaban las cosas en esta iglesia nueva que había quedado en medio de mucha tensión en la persecución. Así que va Timoteo y cuando vuelve le da un informe asombroso. La iglesia de Tesalónica no solamente había sobrevivido, sino que estaba floreciendo. La iglesia crecía, se afirmaba y se había vuelto un centro de evangelización regional. Pablo está sorprendido porque desde Tesalónica habían salido personas que estaban desparramando el evangelio por toda la provincia, por la provincia de al lado y en otros lugares muy distantes estaban llegando los misioneros de Tesalónica, muy poquito tiempo después que empezó la iglesia. Así que Pablo está gozoso y escribe esta carta lleno de gratitud a Dios, alabando a Dios por lo hermoso que es esta iglesia y lo que está pasando ahí. Ahora, a la vez, esta es una iglesia joven, muy joven, y tiene problemas también. Y Pablo va a aprovechar la carta para corregir algunos problemas que había en la iglesia. Entre otras cosas, la iglesia estaba muy angustiada. Estaba angustiada porque cuando llegó Pablo a predicar a la iglesia, casi de inmediato, Pablo les empezó a hablar acerca de la escatología. Le empezó a hablar de la profecía bíblica. Fíjate, en 3 semanas, Pablo no solamente les predicó el evangelio, sino que les habló acerca de los eventos futuros. Y los creyentes de Tesalónica, miren en el capítulo 1, miren el versículo, versículo 10, antes primero. En versículo 3 primero, Pablo dice de esta iglesia que él se acuerda sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era muy nuevita, esta iglesia estaba comprometida con las profecías bíblicas, estaban expectantes del regreso del Señor. En el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta iglesia entendía las promesas del retorno de Cristo y del juicio que iba a venir sobre este mundo y estaban a la espera de que Jesús venga. Lo que pasó fue que en ese tiempito que Pablo se fue, habían entrado falsos maestros a la iglesia, que le habían empezado a meter en la cabeza a estos creyentes que el rapto ya había sucedido. Y cuando miraban alrededor, los creyentes empezaban a preguntarse y pensar, bueno, esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Estamos sufriendo la persecución. Y Pablo nos enseñó que
Dios iba a traer un tiempo de gran angustia, de juicio sobre todo el mundo. Entonces ellos veían la situación que estaban pasando y se preguntaban, ¿será que esto es la tribulación? ¿Será que esto es lo que iba a pasar? Y de alguna manera nosotros nos perdimos el rapto. A la vez tenían preguntas como, por ejemplo, evidentemente, en ese poco tiempo algunos creyentes habían muerto. Tal vez algunos por la persecución y otros por causas naturales. Y entonces los creyentes estaban ahí pensando y diciendo esto, a ver, si Cristo va a volver a buscarnos, ¿qué pasa con los que ya murieron? Se van a perder el reino, el encuentro con el Señor. Porque Cristo va a venir a buscar a la iglesia que está viva, pero hay gente que ya murió. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Dónde están ellos? ¿Qué va a suceder? Entonces, todavía había mucha inmadurez, ingenuidad en cuanto a lo que Dios planeó para la iglesia. Entonces, Pablo en esta carta va a tomar el tiempo para corregir eso y para aclararles cómo se ve la agenda proféticas de Dios. Y le va a explicar el orden de los eventos. Y le va a explicar cómo Dios está planeando traer resurrección a todos los que ya murieron en Cristo y unirnos todos juntos de nuevo en nuestro encuentro con el Señor. Así que en esa sección del libro es donde estamos ahora. Estamos en el capítulo 4 y de esto se trata en esta sección. Y vamos a leer el pasaje y después estudiar el tema. El título del mensaje de hoy es El rapto, nuestra esperanza. El rapto, nuestra esperanza. Porque esa es la forma en la que este pasaje presenta este evento. Este evento fue diseñado por Dios para despertar en el corazón del creyente una pasión expectante que le mueva a vivir una vida de fidelidad a Él y de gozo. Así que dice el versículo 3 esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Espero que al terminar esta predicación vos puedas tener mucho más claridad sobre esta doctrina y que pueda cumplirse ese último concepto que dice ahí, que traiga aliento a tu corazón y darte herramientas para alentar a tus hermanos con esta verdad. Entonces, el rapto, nuestra esperanza. Vamos a dividir este pasaje en 3 conceptos y el primero, vamos a ver el fundamento de nuestra esperanza. ¿Sobre qué se basa la expectativa del creyente de lo que va a venir en el futuro? ¿Hay esperanza o no? Especialmente para estos creyentes estaba la duda en cuanto a los que habían muerto. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Voy a volver a ver a mis seres queridos o no? Y entonces Pablo le está respondiendo a ellos, claro que sí. El creyente es el único que puede vivir con una esperanza real y debe vivirlo cada día de su vida. Pero arranca Pablo explicando que la esperanza del creyente tiene una base sólida. Así que, ¿dónde se fundamenta nuestra esperanza? En primer lugar, la esperanza se fundamenta en el hecho de que nosotros no ignoramos la verdad. Y dice el primer versículo lo siguiente, tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen. Muchas veces en sus cartas Pablo usa esta frase, no quiero que ignoren. Porque Pablo sabe lo dañino que es para el creyente no entender la verdad. Porque Dios diseñó que la verdad sea la que nos transforme, la que nos edifique, la que nos guíe. Entonces la ignorancia es un problema serio para los creyentes. En este caso, Pablo está preocupado de que los creyentes no entiendan este evento. Ahora, para ser honesto, este es un evento que está rodeado de ignorancia en nuestro tiempo. La verdad es que hay algunas personas que ignoran este evento porque no creen la palabra de Dios. Y como no creen que lo que dice acá es verdad, entonces no entienden lo que va a pasar. Hay creyentes que ignoran estos eventos porque piensan que es tan difícil de entender y hay tantas posiciones tan distintas, entonces no tiene ningún sentido estudiarlo. No tiene ningún sentido llegar a una convicción sobre nada de esto, así que viven en la nebulosa, viven en la ingenuidad y en las dudas. ¿Quién sabe lo que va a pasar en el futuro? Y entonces esa ignorancia que viene por la incredulidad o por la negligencia o por el descuido en la forma en la que usamos los pasajes bíblicos, termina afectando la vida espiritual. No entender los eventos futuros no es algo que es indistinto, no es que no importa, que mientras vos entiendas bien la soteriología, la salvación, entonces la escatología no importa, porque la verdad es que es difícil de entender y hay muchas posiciones. No, no es así. Pablo piensa esto es muy importante. Él no quiere que los creyentes ignoren sobre esta verdad. Es interesante cómo lo plantea Pablo. Dice, no queremos hermanos, trata a estos creyentes con mucho cariño y cercanía. No quiero que ignoren acerca de los que duermen. Este es el tema que a Pablo le preocupa. Él quiere que ellos entiendan lo que afecta a los que ya duermen. ¿Qué es esto de los que duermen? ¿A quién se refiere? Yo les comenté en el pasaje que leí hace un minuto que Pablo está usando la palabra dormir para referirse a los que murieron. No está hablando de creyentes que están durmiendo la siesta, está hablando de creyentes que murieron, pero usa este término. ¿Por qué la Biblia usa la palabra dormir para hablar de creyentes que murieron? Bueno, primero, no usa la Biblia esta palabra para dar la idea de que cuando un creyente muere, queda en un estado de inconsciencia hasta el día que escucha la trompeta y resucita. Porque la Biblia en ninguna parte enseña la doctrina del alma que duerme. La Biblia claramente enseña que cuando un creyente muere, instantáneamente, no un segundo después, instantáneamente pasa a estar en la presencia de Cristo. Pablo lo dijo, él dijo, estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Jesús le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay tiempo que esperar. El que muere no tiene que esperar su encuentro con el Señor unos cuantos siglos. Es inmediato, instantáneo. Estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Entonces, ¿qué es esto de decir que están dormidos entonces los creyentes? Bueno, lo que se está refiriendo es al cuerpo del creyente. El alma del creyente pasa a estar inmediatamente con el Señor. Pero cuando vos vas al funeral de una persona y ves en ese cajón, la persona tiene esta imagen como alguien que está dormido. Porque no está consciente, no puede responder. Entonces, la Biblia elige este término para hablar de los creyentes y el estado en el que ellos están. Ahora, están dormidos. Es más, la palabra cementerio que nosotros usamos en nuestra cultura viene de una palabra griega que significa dormitorio. Es un lugar donde se duerme. Porque es el concepto cristiano de que los que mueren no perecieron, sino que están dormidos. Ahora, este concepto de estar dormido tiene varias implicaciones.